atractivas y ya le conocéis porque es escritor, es periodista, es director de La Escóbula de la Brújula, que es un programa que se emite los viernes de 10 a 12 de la noche. ¿En dónde? En Radio 4G. Radio 4G, pero también en podcast. Sí, pero lo tienes también luego Sí, se puede bajar por el ordenador. Por ordenador, luego te lo puedes bajar. Ha escrito pues un montón de libros, yo tengo un montón de libros tuyos en casa, pero yo le he preguntado que cuáles son los dos últimos, para que son los dos más calentitos, para que vosotros os sea más atractivo. Uno es La España fabulosa y otro es Viajes inexplicables, que ese me encanta, por cierto, porque ese sí lo he leído. Y os dejo ya con él porque yo creo que vale la pena que en vez de escucharme a mí, escuchemos directamente a Jesús de todo lo que tiene que contarnos. Bueno, buenas tardes, noches. Muchas gracias, Sol, muchas gracias al Grupo EFTA por invitarme un año más a estas jornadas, a estos lunes al sol, en este caso lunes a la sombra, lunes de noche, pero que ya se han convertido en estas jornadas clásicas de parapsicología, ni más ni menos que la novena. Y eso es bueno, eso indica salud y que muchísima gente, todos los que estéis aquí, os interesan estas temáticas fronterizas, ¿no?, entre lo ortodoxo y lo heterodoxo, entre lo real y lo imaginario, pero en definitiva todos son temas curiosos, cosas que vale la pena saber. Y en este caso voy a adentrarme en uno de esos terrenos, que los que me conocéis sabéis que es uno de mis terrenos favoritos, que es el terreno de la antropología popular, de las leyendas, de la etnografía, del folclore, de las tradiciones, en fin, de todo aquello que forma parte de esa sustancia, de ese bagaje cultural que tiene cualquier pueblo, que muchos no tienen documentación escrita, por eso son leyendas y tradiciones, pero que sin ellas cada pueblo no sería lo que es lo que le diferencia a veces en su forma de comportarse, en su forma de actuar y sobre todo en su forma de entender el mundo. Y dentro de toda esa cosmovisión que tiene cada país, y España, como os podéis imaginar, es riquísimo en estas leyendas y tradiciones, hay unos ritos especiales que son los que yo voy a tocar hoy, los que me voy a referir, y que tienen que ver mucho con la fertilidad. España es un país que tiene una tasa de natalidad bastante baja. Las mujeres tienen una media de 1,33 hijos, el 0,33 no sé muy bien qué parte del niño corresponde, si la pierna, el brazo, pero estamos en 192 países encuestados, estamos en el 181, o sea que estamos muy por debajo de esa media de natalidad, y es cierto que desde siempre, no ahora, las parejas están muy preocupadas, muchas de ellas, en tener descendencia. Y si no se tiene por las buenas por procedimientos biológicos, pues por suerte, hoy por hoy, hay tecnología para producir ese tipo de embarazos. Pero cuando no hay dinero, cuando no hay tecnología, cuando no hay medios, pues hay otros sistemas, y son los que yo voy a referirme, más baratos, más económicos, con lugares, con rituales específicos. No vamos a hablar tanto de leyendas etéreas, sino vamos a hablar de lugares exactos, concretos, geográficos, donde a día de hoy, son los que yo voy a referir, se siguen practicando determinados ritos para varios fines. Uno de ellos para intentar encontrar pareja, solteros, solteras, que estéis en la sala, ir tomando nota, porque os voy a decir una serie de remedios para encontrar la pareja perfecta. Y de aquí a un año, además. Lo bueno que tienen estos rituales es que es a corto plazo. Fallan o no fallan, pero en un año. Para ser fértil, incluso en algunos casos para elegir el sexo del niño, de la criatura. Y también, evidentemente, pues para proporcionar suerte, salud, dinero, amor, todo lo que queráis, porque al final este tipo de rituales sirven para todo. Y en los rituales os podéis imaginar que los medios son de lo más diversos, desde ir a romerías casi estrafalarias y extravagantes, a portar amuletos de todo tipo. Y cuando hablamos de amuletos, evidentemente, este tipo de amuletos, no os asustéis, esta es la imagen más suave que vais a ver. Estamos con los amuletos romanos. Fijaros la forma que tienen estos amuletos fálicos, los fascinum. De ahí viene la palabra fascinación.
de ahí viene todo lo que nos fascina de esta palabra romana, porque el fascinum servía para eso, para, por una parte, evitar que alguien te echara el mal de ojo, y por otra parte, servía para generar fertilidad, en hombres y en mujeres, cuidado. Entonces, o bien se llevaba en el bolsillo, se llevaba en una bolsa, se llevaba colgado al cuello, y estos fascinum muchas veces tienen dos partes. Por una parte, el falo masculino, y por otra parte, la figa, ese gesto apotropaico, es decir, de protección para evitar malos influjos, malas energías, el mal de ojo, para defenderte, en definitiva, de cualquier circunstancia adversa. Ahí tenéis la famosa figa, que si es de azabache, duplica su potencia. Esto se utilizaba mucho en el Camino de Santiago, en la Edad Media. Todo el mundo temía ser atracado, ser violado, y entonces se llevaba una figa, te violaban y te atracaban igual, pero bueno, por lo menos lo hacía con gracia. Fijaros un detalle muy curioso, las aldabas de las puertas. No sé si os habéis fijado, esta forma, en fin, faloide que tiene, también servía no solo por una mera propiedad práctica, ¿no?, de llamar del aldabón, sino que también estaba protegiendo la casa. Ese elemento protector que habéis visto en los fascinum, en estos amuletos romanos, también se utilizan en los llamadores de las puertas de las mansiones, de los castillos, incluso lo he visto en iglesias, en catedrales. Porque al final también estos rituales se tienen que hacer en lugar sagrado porque dicen que potencia el efecto fecundador o generador. Es muy curioso todo lo que hay alrededor de este mundo siempre asociado a la fertilidad. Ahí están los tintinabulum, ¿veis? Son las campanillas que se le colocaban en las puertas y que en definitiva hace un poco la función de los atrapasueños de ahora. Es decir, tú colocas un atrapasueños o bien en tu habitación, o bien en la entrada de tu hogar, o bien una campana, y estos tintinabulum, estos falos con campanillas, estaba reivindicando dos aspectos. Por una parte, la forma ya sabéis para qué sirve, es decir, para potenciar la fertilidad y alejar el mal de ojo, y por otra parte, el tintineo, la campana, el sonido agudo, sirve también para alejar a los malos espíritus. Esto dentro de las tradiciones, de las hadas, de los duendes, de los elementales, en fin, de los espíritus del bosque, siempre el tintineo de las campanas sirve para alejar incluso las tormentas. Ese es el problema, que a veces se tocaba el tentenublo cuando había una tormenta y el sacristán de turno que tocaba la campana quedaba fulminado por un rayo. Al final, por sentencia judicial del Tribunal Supremo, en 1908 se prohibió tocar la campana durante una tormenta. Adiós superstición. Y fijaros, si hablamos de estos elementos que sirven de potenciador de la energía sexual, en Pompeya se encontraron, como bien sabéis, muchas pinturas con sus colores originales. ¿Quién es este señor, en fin, tan bien dotado? Este es Príapo. Un pequeño desliz que tuvo ahí Dionisio con Afrodita. La diosa Hera, que era Hera, muy vengativa, pues dijo, pues el niño que salga de aquí, de este fruto sexual, pues le voy a dotar, en fin, de unas características potentes y encima de insaciable sexualmente. Y ahí tenemos al dios Príapo, muy invocado para aquellas mujeres o aquellos hombres que querían tener descendencia. Pero fijaros, ¿por qué he traído en concreto este fresco, esta pintura tan procaz? Porque yo no sé si adrede o no adrede, si os fijáis bien, y sé que os estáis fijando bien porque llama la atención y la vista se va allí, este falo tiene algo que en términos médicos diríamos que tiene fimosis. O sea, Príapo con fimosis, lo nunca he visto. 2000 años de antigüedad y ya existía la fimosis. El pintor ni siquiera le dio por pegar un tajo a la parte del glande para que saliera rebosante. Es curioso porque desde un punto de vista médico estas cosas pasan desapercibidas, pero muy llamativo que se representara así. Bueno, ya que se representara con una balanza para sujetarlo, ya no entro en esos detalles. Y claro, evidentemente, si este tipo de prácticas, de ritos, no son de ahora, aunque luego citaré los casos actuales. Evidentemente esto tiene que ver desde que el mundo es mundo, desde épocas prehistóricas, y aquí tenemos, ¿sabéis qué es esto? Sí. Es el ídolo de Tara. Es, por decirlo así, el símbolo de las Canarias. En concreto está en el Museo Canario de las Palmas de Gran Canaria, y este es un ídolo guanche, pero es un ídolo que en definitiva ha unificado, por decir así, pues un poco el icono, ¿no?, de todo el archipiélago, igual que el Triskel puede unificar un poco ese icono de Asturias,
o la bicha de Balazote, en fin, siempre hay algún elemento. Pero en este caso, que es lo de Tara, muy curioso porque siempre se ha dicho que es femenino, posiblemente sea femenino, pero no tiene pechos, eso que veis ahí son los brazos, no son pechos. Llama mucho la atención, pero sí que se resalta sus atributos femeninos. ¿Qué quiere decir? Que era un ídolo de fertilidad, era un ídolo que se colocaba en ciertos lugares para la fertilidad. Pero ojo, cuando hablamos de fertilidad no estamos hablando solo de las mujeres, estamos hablando de las hembras, es decir, también de los animales que necesitaban que parieran porque era fundamental. Y también la agricultura necesitaba que el campo, la agricultura, diera sus frutos porque sin ello, evidentemente, todo el mundo no tenía nada que hacer. Es decir, la fertilidad desde un punto de vista amplio. Y el ídolo de Tara jugaba un papel fundamental. Este mapa, hecho expresamente para esta charla, veréis la cantidad de lugares, no os importe si no alcanza la vista, se está grabando y luego podéis ampliarlo en la imagen. Una serie de lugares, no todos, donde actualmente se están haciendo rituales que tienen que ver con la fertilidad. Rituales, muchas veces, que se asocia a la piedra, a rocas, al agua, a alfileres, a campanas, a distintos elementos de la naturaleza, elementos que son comunes, elementos que tú puedes acceder, porque evidentemente si te dicen un ritual donde es complicado conseguirlo o hacerlo, no tiene ninguna funcionalidad. Estamos hablando de cosas que aquellas personas que necesitaban hacerlo lo encontraban en su medio más natural y más cercano. Y entonces, prácticamente, es verdad que parece que hay más en el norte, pero no es porque haya más, sino porque están a lo mejor más documentados, se han recogido muchos más testimonios. Pero hay rituales en todas las partes. Y entraré en detalle en algunos de ellos. Veréis que evidentemente es una cuestión de fe, es una cuestión de efecto placebo. Es decir, se cree o no se cree. Hay que hacer los rituales. No solo hay que hacer el ritual. Es obvio que habrá que hacer algo más para que a los 9 meses dé su fruto. Pero no todos los rituales tienen que ver con tener descendencia, sino que muchos tienen que ver, primero, con tener pareja. Y en la pareja, desde luego, hay mucha más variedad. ¿Os acordáis de una frase, de un refrán, algo que se repite con asiduidad, que es pasar a alguien por la piedra? ¿De dónde vendrá esa expresión? ¿Qué tendrá que ver pasar a alguien por la piedra para que, porque algo duro, algo frío, parece que no tiene nada que ver con lo que estamos citando? Pero, sin embargo, en muchos de los lugares que yo conozco, por cierto, gran parte de esta información la tenéis en uno de los libros que ha citado Sol Blanco Soler, que es el de La España Fabulosa. Le dedico todo un capítulo a estos ritos, rutas, mitos y tradiciones asociadas a la fertilidad. Porque me parece curioso, en la mayoría de los lugares he estado, no digo que haya hecho estos rituales, porque por suerte ya tengo un hijo precioso, no necesito ya tener más descendencia, pero sí he recogido muchos testimonios de personas que aseguran y que juran y perjuran que realmente sus rituales le han funcionado. Aquí me voy a mi tierra, soy de León y entonces nos vamos a Costrinojo, a León, a la zona de la Cabrera, que me parece un sitio sumamente interesante, muy poco conocido, porque la mayoría de la gente conoce León por la parte del Camino de Santiago, es decir, mucho más el Bierzo, pero se olvidan de otras zonas que son igual de fascinantes, por utilizar el término fascinum. Bueno, pues en Castrenojo existe esta piedra que aparentemente pasa desapercibida, pero que desde siglos es una piedra además curiosa porque está colocado en la calle principal. La verdad es que tampoco tiene muchas calles este pueblo, es una calle así como un poco tortuosa, y justo en el medio está la piedra, como que la piedra es lo más importante. No hicieron el camino a otro lado, no se molestaron en quitar esa roca. ¿Por qué? Porque esa roca ya era sagrada, porque funcionaba como de hito, de mojón, pero también como elemento de fertilidad. Hasta el punto que, ahora si lo hacen las mujeres lo harán por lo vaginis, no lo dirán muy alto, pero hasta hace muy poco las mujeres que querían quedarse embarazadas lo que hacían es que su vientre lo acercaban a la roca y lo frotaban ligeramente, porque pensaban que la roca tenía propiedades fertilizantes. Entonces, disimuladamente se lo frotaban y dice: Manolo, vamos para casa que te voy a decir un par de cosas. Y pensaban ya que el efecto de la piedra iba haciendo su función. Claro, si hablamos de piedra, claro, ir a Castrenojo y hacer eso es muy complicado, pero que una de estas piedras, otro ídolo, esté en un museo hecho y derecho, pues hombre, te llama mucho más la atención. En este caso me fui al Margen, nombre curioso de pueblo malagueño que está al margen de la provincia casi, y en el Margen hay un museo
supuestamente tartésico, porque casi todas las piezas que hay ahí son tartésicas. De hecho, la pieza importante es una estela tartésica, es una especie de estela funeraria que posiblemente delimita una serie de territorios que había en la zona. También hay espadas tartésicas, de lengua de carpa, es decir, hay una serie de cosas fenomenales desde un punto de vista arqueológico. Pero sin embargo la gente no va a ver los tartesos que le importan tres narices, sino que van a ver el ídolo de al margen. Este ídolo que yo sujeto alegremente la piedra porque soy varón, porque si lo hace una mujer tendría que tener sus precauciones, por lo que ahora os voy a comentar, me llamó la atención cuando lo leí en un libro de José Manuel Frías, y bueno, pues aprovechando esas rutas misteriosas, mágicas que de vez en cuando realizo por esta España tan profunda, pero tan fascinante a todos los niveles, allí que fui, me recibió la que por entonces era la concejala de Cultura y que también era la que enseñaba el museo. Por cierto, fui con un buen amigo mío, con Guillermo Díaz, que también se prestó a este tipo de aventuras medio esotéricas, rituales, fertilizantes. Y efectivamente quería ver ese ídolo estaba ahí colgado en la pared, al fondo del museo, y lo primero que hice, como os podéis imaginar, es tocarlo. A ver, la historia de esta piedra, que como veis no es demasiado grande, es una historia llamativa y sobre todo porque se haya conservado, que haya llegado hasta nuestros días. Esta piedra, para que os hagáis una idea, totalmente pulida, tiene una antigüedad de unos 5.000 años. Estamos hablando de la edad del bronce, estamos hablando de una época ahí entre el neolítico y el calcolítico, y esos 5.000 años era una época clave a efectos de que los campos, la agricultura, fuera lo más fértil posible. Este tipo de ídolos, que es muy curioso porque es un ídolo doble, por una parte es masculino por la forma de falo, pero por otra parte, ya ahora lo veréis, ¿ves? Es un falo con ojos, tiene esa forma, pero tiene una prominencia en el vientre, es decir, es un ídolo masculino por lo fálico, pero embarazado, por lo tanto tiene una connotación femenina. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues esto, ¿para qué servía? No era para tenerlo en el hogar, no era para colocarlo en una hornacina, sino que esto se colocaba en el interior de las tierras que tú querías que fueran fértiles. Y por eso se ha mantenido tanto tiempo. Muchas han desaparecido, muchas han quedado destruidas, ¿no?, con los arados, y esto pues apareció en los años 90, y no se sabía muy bien qué era. De hecho pensaban que era un búho. Dice, hombre, mira qué búho más divertido. Dice, está mal hecho, pero mira qué búho. Y lo pusieron como quicio de la puerta, ¿no? Pues para que la puerta no se cerrara. Dice, bueno, vamos a ponerlo aquí. Dice, no sirve para nada. No sabían todavía la joyita que tenía. Y así estuvo durante un tiempo en la casa de uno de los vecinos de al margen. Bueno, pero llegó un momento en que dijo, mira, esto parece que tiene un cierto valor, en fin, está pulido, veis abajo que tiene ahí como una especie de capullo, de prepucio, o sea, veis, el elemento que tiene está muy bien tallado, para tener 5.000 años, desde luego es una pequeña joya. Y se lo regala al alcalde, entonces el alcalde, como no sabe muy bien qué hacer con ello, pues lo tiene de pisapapeles. Y bueno, pues lo dejo aquí. Lo curioso es que cada año este alcalde tenía un hijo. Dice qué fértil se me ha hecho aquí la mujer. Y entonces pasa por allí un arqueólogo y le dice, oye, esto a mí parece que es un ídolo prehistórico y que esto tiene más valor de lo que parece. Esto no sirve para sujetar la puerta ni como pisapapeles, sino que posiblemente sea un ídolo de fertilidad. Y efectivamente, corrió el rumor, los arqueólogos se interesaron y fue a parar donde tenía que estar, en el museo, ¿no? Y está en el museo desde el año 1990. ¿Qué tamaño tiene? ¿Eh? ¿Qué tamaño tiene? Tiene un tamaño, pues imagínate, de unos 40 centímetros, una cosa así aproximadamente, no llega al medio metro. Bien, un tamaño asequible. Y el problema de esta piedra es que como no se sabía muy bien lo que era hasta que se van dando cuenta, se dan cuenta que no solo la mujer del alcalde empieza, en fin, a tener una facilidad para tener hijos, sino que otras vecinas del pueblo, cuando habían observado esta piedra y la habían tocado, resulta que al cabo de 9 meses tenían descendencia y corrió el rumor. Dice, o hay un sátiro por aquí en el pueblo y no sabemos quién es, o esta piedra es algo más que una piedra. Una vez más, como veis, el simbolismo de la piedra, en este caso del falo, pero del falo que tiene también unas connotaciones femeninas, tiene esos poderes fertilizantes. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando, pues eso, indagué más y me di cuenta de que había 4 tomos de este tamaño, 4, llenos de testimonios de parejas que habían ido
expresamente a este lugar, porque os podéis imaginar que ya el rumor corrió, ya estaba publicado en varios libros, no solo este de José Manuel Frías, ya en el mío, en este de la España fabulosa también lo menciono, no demasiados, porque fijaros, hay mucha gente que ni sabe que este pueblo existe. Y la que nos enseñó, el museo nos dijo que iba gente no solo de Málaga, no solo de Andalucía, no solo de Castilla, no solo del País Vasco, sino de Francia, de Inglaterra, de Bélgica, es decir, que había mujeres, parejas, que venían de distintas partes del mundo para tocar el ídolo, para acariciarlo, para frotarlo, para comprobar sus efectos. Y esos 4 tomos que yo vi, que fotografié, que no he traído ninguna fotografía, en fin, por preservar, lógicamente, el secreto y la intimidad de las personas que estaban allí, todas eran motivos de agradecimiento, textos escritos, y en algunos casos con la fotografía del niño o de la niña, que habían ido expresamente para darle gracias al ídolo, de que gracias a que por fin tocaron la piedra, que se lo frotaron, que lo manosearon, pues pudieron tener descendencia. Curioso. Yo no sé cuántos testimonios habría ahí, cientos, para imaginaros, para 4 tomos de este tamaño, algunos con fotografías, algunos con el testimonio, con el certificado de natalidad, etcétera, etcétera. Yo le pregunté a la mujer que me enseñó, esta concejala de cultura, digo, ¿tú lo has tocado? Dice, ni si me ocurre. Dice, siempre hay un margen de 2 metros de distancia ahí. Dice, porque he visto cada cosa, me decía esta mujer. Dice, ya cuando llegue el momento, ya si eso, ya lo tocaré. Y era de Izquierda Unida. O sea, que me refiero no por el partido, sino que en estas cosas sí creía, ¿no? Para que os deis cuenta cómo estos rituales están por encima muchas veces de las creencias que uno tenga. Siempre bajo el principio, el adagio de por si acaso. Y sí. Bueno, pues ya lo sabéis. ¿Vais tomando nota? ¿Seguimos con piedras? Vamos. En Andalucía nos vamos a Granada, la abadía del Sacromonte, qué lugar más mágico, más misterioso. Tiene de todo. Tiene de todo hasta los famosos plomos del Sacromonte, más falsos que un euro de corcho, pero que generaron muchísima controversia en su momento, ¿no? Bueno, un ardid de los moriscos, que no es el momento de contar, pero que está muy involucrado y muy relacionado con esta abadía del Sacromonte. Interesantísima desde todos los puntos de vista, desde el momento en que se encuentran las reliquias de San Cecilio, patrono, y junto con otros mártires, y alrededor de ahí pues se generó todo unos rituales, incluso una romería que se hace cada 2 de febrero. Cuidado, esto es muy importante que lo sepáis. Muchos de estos rituales tienen que ver con fecha fija, también para que se potencien sus resultados. Otros no, otros son indeterminados, puede ser cuando te dé la gana, y funcionan o no funcionan, pero hay algunos que tienes que hacerlo el día concreto. En el caso de la abadía Sacromonte tiene que ser el 2 de febrero, otras veces es el primer sábado o domingo más próximo al 2 de febrero, que es la festividad de San Cecilio, como os podéis imaginar. Aparte de la tortilla del Sacromonte, todos aquellos hombres y mujeres aguerridos que queráis pasar por experiencias fuertes, tomar una tortilla del Sacromonte con criadillas, tuetanillos, colesterol y bilirrubina a saco. Aparte de esto, yo creo que es bueno también, que eso fomenta, claro que fomenta la natalidad y más cosas. Resulta que en esta abadía, en las criptas de la cripta de esta abadía, el Sacromonte, tan interesante es lo que se ve como lo que no se ve, lo que está arriba y como lo que está abajo, hay 2 piedras. Una vez más, las piedras que aparecieron dentro de lo que eran los hornos que formaban parte, de este santuario cristiano, de los primeros cristianos del principio, cuando ya habían salido de las catacumbas. Y resulta que estas 2 piedras que se consideran que formaban parte del horno, a alguien se le ocurrió, cuando digo alguien, estoy hablando, no creo que tenga esta tradición, esta superstición más de 50 años, a alguien se le ocurrió decir que estas piedras, que una es blanca y la otra es negra, tienen que ver con, en este caso no tanto con la fertilidad, sino si te quieres casar o descasar. Si te quieres casar, tienes que besar una piedra, y si te quieres descasar, tienes que besar la otra piedra. Lo lógico, si tú te quieres casar, esta sería la piedra blanca y esta es la piedra negra. Más o menos, oscura y clarita. Si el ritual es para casarte y te tienes que sentar y besar la piedra, ¿cuál sería la piedra que elegiríais? ¿La negra o la blanca? Lógico, ¿no? Y si te quieras descasar, por simbología simple, sería la negra. Bueno, pues el que cuenta esta historia la cuenta al revés. Yo me quedé ojiplático, porque la mujer, que se lo habían enseñado o lo habría leído en algún lado, la que tuvimos de guía provisional en esta zona, pues nos comentó eso. Dice, no, en esta piedra negra, dice, aquellas personas que quieren conseguir novios y quieren casar de aquí a un año,
Y sobre todo, si van el 2 de febrero, pues tienen que sentarse y besar la piedra. Y en la blanca, pues todo lo contrario, te descasas. Digo, será al revés, ¿no? Dices, no, no, no. Esto a mí me lo han contado así y así yo lo cuento. Evidentemente, es desconocer los principios básicos de la simbología. Da igual, porque la superstición es una chorrada. Prefiero que se lo han inventado. Pero ya que te la inventas, invéntala bien. Bueno, pues no veas tú la cantidad de féminas y de féminos que se sentaban, besaban la piedra, la acariciaban, la manoseaban, pensando, algunos no sé si lo hacían para casarse o descasarse, o para tener pareja o no tenerla. Pero el hecho es que la piedra cada vez está más sobada y está más sobada que la pipa de un indio. Ahí está. Te quiero decir que es un ritual moderno. Algunos tienen cierto fundamento, otros no tienen ningún fundamento, pero os lo cuento porque, bueno, no deja de tener su interés. Y en Granada, por lo que sea, pues como son muy fértiles en este tipo de tradiciones. Y cómo no, el que vaya a Granada, también en otra fecha clave, sería importante, ¿no? Y se va a la Alhambra. En la Alhambra está la Torre de la Vela. La Torre de la Vela tiene una campanita que antiguamente servía pues para, en fin, un poco como llamada, no a la oración, sino llamada a las faenas agrícolas, y otras veces cuando había algún acontecimiento importante o había algún incendio, pues se tocaba la campana. ¿Cuál era la campana que más sonaba? En fin, y que era más visible en aquel momento, pues era la campana de la vela de la Alhambra. Pero, una vez más, existe esa tradición de que aquellas mujeres, casi siempre se habla de mujeres porque desde que surge esta tradición, ahora ya no, ahora ya evidentemente ya es más amplio y cualquiera puede tocar la campanita y el badajo. Pero casi siempre se hablaba de las mujeres casaderas, aquellas que estaban destinadas a vestir santos. Entonces les decía, bueno, pues si no quieres vestir santos, toca la campana de la vela. ¿Cuándo? Pues hombre, el 2 de enero, mucho mejor, ¿no? ¿Por qué el 2 de enero? Evidentemente, por la toma de Granada por los Reyes Católicos. Entonces siempre ahí meten un elemento histórico con un elemento no tan histórico, pero dicen que como es el momento, también es cierto eso, es el momento en que te puedes acceder a la campana de la vela, porque en otros momentos cuando tú vas a visitar la Alhambra no siempre puedes acceder a este lugar, tienes un recorrido muy concreto y muy limitado, pero en este día de enero sí que podrías. Por lo tanto, tenemos otra fecha, Torre, Alhambra, campanita, y vamos a tocar el badajo y a ver qué ocurre, siempre con ese término temporal, en un año. Si no ha ocurrido nada, tienes la oportunidad de ir al siguiente año. Bueno, como esto es en enero, si no te funciona, te vas en febrero a la piedra esta del Sacromonte. Te tomas la tortilla, claro. Bueno, pues seguimos con nuestro itinerario, nos vamos un poco más al norte, nos vamos a Briviesca, tierras más frías, tierras más castellanas, y en Briviesca está el santuario de Santa Casilda. Santa Casilda era una princesa medieval, del siglo X, dice que era la hija del rey moro de Toledo. Todos estos datos, como os podéis imaginar, en la geografía, pues prácticamente están todos inventados. Sí hay constancia histórica de ciertos detalles y todo lo demás os podéis imaginar que forma parte de ese flux florum, de esos milagros que se iban añadiendo posteriormente y sobre todo con Santiago de la Vorágine, que es el que se encargó de añadir milagros, por ejemplo, como el milagro de las flores de Santa Casilda. En fin, ella dice que era una mujer tan buena, tan buena, tan buena, que iba a dar alimento a los prisioneros cristianos. Pero el padre un día la pilla infragante, lo llevaba en un regazo, en fin, recogido en la falda, y ella, pues para salir del apuro, dijo que en lugar de llevar pan, que llevaba flores. Y el milagro es que cuando extiende esa falda para, en fin, quedar en evidencia, pues efectivamente los panes se transforman en flores. Es uno de los milagros que se atribuye a Santa Casilda, y por eso su símbolo es, en general, suele ser las rosas. Bueno, lo que ocurre es que esta mujer estaba muy enferma y le comentan que tiene que irse a esta zona burgalesa porque las aguas son purificadoras, son terapéuticas. Y ella se va allí, al final se hace eremita, se convierte al cristianismo y muere allí, muere como una ermitaña. Su fama de santa trasciende hasta el punto que se construye una pequeña ermita y luego pues se convierte en este santuario. Está en un lugar privilegiado, en un lugar precioso. ¿Qué tiene de interés? Que automáticamente muchas de estas santas, y luego algunas vírgenes que os comentaré, pero estas santas tienen ese efecto
que se otorga en un momento dado, en la noche de los tiempos, no se sabe muy bien cuándo, de que son fértiles, de que si tú vas, las rezas o haces algún determinado ritual asociado a este lugar de poder, porque es un lugar mágico, el santuario de Santa Casilda, pues puedes conseguir descendencia. Y en este caso ya había, en la época que ya va, os he dicho que va porque hay unas aguas que son terapéuticas. Ahí están los pozos de San Vicente, que se llaman. Estos pozos de San Vicente son dos. Uno dicen negro y otro blanco. No es porque las aguas sean blancas o negras, sino por el fondo. En fin, el limo que tienen en el fondo de estos pozos hace que las aguas parezcan que son más blancas y otras que son más oscuras. Las que son oscuras sirven para mojar la ropa que tú te quieres poner y luego colocarlo en la parte dañada, en la parte enferma, y dice que te curas. Y el pozo blanco de San Vicente sirve para este ritual de tener descendencia. ¿En qué consiste? Bueno, fijaros, yo sigo viendo noticias en los periódicos donde parejas acuden a este sitio a hacer el ritual. Te vas al santuario, como veis está en un alto, está elevado, y los pozos de San Vicente están bajos. El que interesa para cuestiones de fertilidad es el pozo blanco. Y ese pozo blanco tú te tienes que colocar en un determinado lugar de este santuario y coger o bien una piedra o una teja e intentar encajar, atinar esa piedra o esa teja en el pozo blanco de San Vicente. Si es una piedra y la metes bien, tienes el tino suficiente, tendrás un hijo. Si es una teja, tendrás una hija. Y esto que parece una tontería, ya te digo, hay noticias, lo tenéis en internet, hace poco, en el 2010, una pareja de Vitoria acudió a este santuario, hizo el ritual, querían tener una niña, tiró la teja, acertó, a los 9 meses tuvo una niña y fue al santuario para dar gracias a Santa Casilda porque pensaba esta pareja que gracias a su intermediación habían conseguido descendencia. Y luego aparece la prensa. Claro, esto lo que hace es el efecto llamada. Ha ido más gente y no ve la cantidad de piedrecitas, de tejas que hay por allí. Algunas fuera, porque no todo el mundo atina, tiene una cierta distancia, ¿no? Para un castellano viejo esto es fácil de atinar. Ya que estamos puestos a tirar piedras, a tirar piedrecitas al agua, fijaros que aquí se asocian dos elementos, dos símbolos. El agua, siempre el agua es purificadora, pero es fertilizadora. Sin agua no habría vida. Fijaros, todas las culturas, todas las grandes ciudades tienen que colocarse siempre cerca de un río. El agua es vida, el río de la vida. Ese simbolismo y esa metáfora yo creo que queda clara. Y además se junta con la piedra, con todos los rituales que ya habéis visto que están asociadas a la piedra, al guijarro, a la teja. Bueno, pues en Ujue, al sur de Navarra, también. Ahora ya se ha perdido un poco esta tradición, pero en este aljibe, en este pozo, fijaros un poco cómo era antes. En el 85 esto ha cambiado, perdón, en el 82. Antes había que pedir las llaves al cura para que te abriera, porque estaba, en fin, con un techado. Y entonces, cuando podías sacar agua, también existía la tradición que podías tirar una piedra o una teja, la misma tradición que en Briviesca, para ver si querías tener un niño o una niña. Luego, eso cayó en desuso, entre otras cosas, porque el sacerdote no quería que esto se hiciera, pensaba que eran ritos paganos, ritos supersticiosos. Así es como está actualmente, como veis está mucho más despejado en esta iglesia de Santa María, y el problema es que el brocal del pozo está cubierto con una especie de tapadera y luego con una rejilla, con una especie de celosía metálica, de alambre, de tal manera que solo puedes encajar, si quieres, pequeños trocitos. O sea que nada, no puedes tirar piedrecitas como antes. De hecho, hay una novela de Dolores Redondo, que está muy de moda ahora, en fin, El guardián invisible, que forma parte de la trilogía del Baztán, por cierto han hecho película. Bueno, pues ahí, en esta novela de Dolores Redondo, la flamante ganadora del Premio Planeta, menciona esta tradición de tirar estas piedrecitas en el aljibe de Ujue. Y todavía la gente lo sigue haciendo, porque claro, en el momento que esto lo comentas, lo cuentas, esto que está quedando grabado en los libros, pues la gente lo sigue haciendo. Entonces, bueno, pero que sepáis que si vais allí, llevar piedrecitas pequeñas, porque de mayor tamaño no cabe. El tamaño os importa. Nos vamos al País Vasco. El País Vasco es curiosísimo porque a estos niveles que estamos hablando, es decir, a estas tradiciones, más bien supersticiones, tanto Galicia como el País Vasco yo creo que aunan muchísimos lugares santos, lugares sagrados, tanto ermitas como santuarios, donde son proclives este tipo de tradiciones fertilizadoras, ¿no? Una de ellas es esta ermita de San Miguel de Arrichanaga, en Marquina, Vizcaya. Fijaros,
Qué curioso. ¿Dónde se construye esto? Bueno, esta iglesia es verdad que ya es muy moderna, es hexagonal, se sabe que la última construcción es del siglo XVIII, pero evidentemente es muy anterior. Parece que el primer santuario o el primer templo es del siglo X. Pero lo importante es que se construye alrededor de estas piedras. Estas piedras son tres. Son dos grandes bloques más la que hace de base. Tres piedras. Y estas tres piedras debieron ser consideradas tan sagradas in illo tempore que se pensó que había que construir el santuario alrededor de las piedras, no 5 metros más allá, no eliminar esto, porque lo importante es la piedra, lo importante es el lugar. Y para sacralizar ese lugar como si fuera una especie de hito, una especie de señal para el futuro, para la posteridad, se construye este templo, este santuario. Bueno, este santuario dedicado, como os podéis imaginar, a San Miguel Arcángel, que es la figurita que veis en el centro. Tradición, si quieres encontrar pareja, nada más fácil, da 3 vueltas metiéndote por el interior de esas piedras. Poder fertilizante de las piedras. Fijaros, estas piedras están datadas en 40 millones de años. Eso es importante. Es decir, y aquí no estamos hablando de un dolmen, estas piedras no tienen que ver con la parte humana, a pesar de que han sido adoradas por los humanos. No estamos hablando de un dolmen, están colocadas ahí. Pero eso era tan importante para los antepasados que consideraron que no solo se reunían antes de que se construyera, en épocas paganas, no solo se reunían la gente ahí para celebrar sus concejos, sus reuniones, un poco lo que pasa alrededor del árbol de Guernica, sino que con el tiempo se consideró que estas piedras tenían el poder inspirador y el poder fertilizador para que si pasabas animales, incluso los animales, también tuvieran esa posibilidad de quedarse preñados. El poder de la piedra, una vez más. Aquí tenéis otra imagen de este santuario espectacular. Igual que pasa con este otro santuario, el de Urquiola, también en Vizcaya. En Urquiola este santuario está dedicado a los dos San Antonios, San Antonio Abad y San Antonio de Padua. El de Padua, en fin, ya sabéis que el de Padua es el que sirve para encontrar cosas perdidas, pero también para encontrar novio. El de Abad lo hemos visto hace poco. Hemos celebrado el de San Antonio Abad el 17 de enero. Bueno, pues aquí lo interesante ya no está en el interior, como lo que hemos visto antes, sino en el exterior. Esa piedra que veis ahí. Esa piedra dicen que es de origen meteorítico. Bueno, pues la piedra también, en algún momento determinado, posiblemente este tipo de tradiciones suelen tener 2 o 3 siglos, no mucho más, dijeron que había que rodear, igual que antes con el número 3, aquí hay que hacer lo mismo. 3 veces rodear la piedra meteorítica para encontrar pareja de ahí en un año. Es decir, del momento que lo haces, tienes un año de plazo. ¿Por qué? Por el aspecto sagrado de la piedra, el meteorito. En el fondo es un poco la caaba vasca en este caso, es decir, un meteorito que se consideró sagrado hasta el punto que fijaros dónde está, se ha respetado, se ha construido esa pequeña plazuela y justo está en el inicio un poco de la entrada a este santuario de Urquiola. Bueno, pues una vez más las 3. Fijaros que siempre que diga un número, siempre será impar. Serán 3, serán 5, serán 7 o serán 9. Todos los rituales hay que hacerlos con número impar, porque el número impar es el número de la magia, es el número de la invocación, del ritual, o sencillamente el número propiciatorio para ponerte en contacto, vamos a llamarlo así, con las energías invisibles. Seguimos. En este caso lo interesante no es la piedra que está allá al lado. Esto forma parte de un castro celta, estamos hablando de la provincia de La Coruña, un sitio interesante, ahí me llevó mi amigo Luis González, experto en Egipto, y me dijo, ¿quieres ver algo raro y quieres hacer un ritual? Digo, yo me encanta hacer todos los rituales, yo soy como un toro de Miura, me pones ahí un capote y voy allí automáticamente en el momento que hay que hacer un ritual o cualquier elemento que tenga que ver con esa idiosincrasia que tienen los pueblos, ¿no? Y cada uno lo siente a su manera. En este caso, en San Alberto de Ribeira, hay que subir a esta ermita, que está, os podéis imaginar, un poco alejada de la localidad, pero merece la pena, porque hay toda una romería que se hace en abril, donde, además de una serie de cosas propiciatorias que te genera San Alberto, hay que hacer algo para aquellas parejas que también quieran tener descendencia. Y en este caso tienes que dar la vuelta, esta es la entrada principal, y fíjate, esa piedra ya estaba ahí, la han respetado, pero en este caso no tiene el poder fertilizante que os quiero destacar, sino que hay que ir en la parte de atrás. En la parte de atrás del ábside, en una especie de ventanuco ciego, ahí veréis que hay una especie de tejas. Bueno, pues el ritual que me dijo Luis González, te tienes que colocar a una cierta distancia y tienes que tirar tejas. Y si se colocan 3 en el alféizar de esa ventana, si colocas 3, te vas a casar. O tienes pareja. Y si no, nada.
Oye, no hubo forma. Mira que yo soy todo lo que sea tirar piedras, canicas, tengo un tino especial, no hubo manera. Yo creo que este ritual no lo recomiendo, porque hay otros mucho más fáciles de hacer, como habéis visto, como eso de Santa Casilda, porque aquí, como ya hay muchas tejas, aunque cayera la teja ahí, automáticamente se volcaba, no había forma de que se sujetara aquello. Pero bueno, es muy llamativo porque los rituales que se suelen hacer tienen que ver más con los marineros, es decir, tiene que ver con la teja, una de las tejas del techo, de la techumbre de ese santuario, donde, según cómo lo coloques, así orientan los vientos, precisamente para que los marineros vengan sanos y salvos de sus travesías o de sus faenas marítimas, ¿no? Pero también hacen esta relacionada con la fertilidad, que es tirar las tejas. O sea, cuando dicen tirar los tejos, no tiene nada que ver con esto, pero tirar los tejos y tirar las tejas, veis que también tienen una similitud, por lo menos fonética. Del agua hemos comentado algo, pero os voy a decir algo muy concreto, otro lugar de poder. Si habláramos de los 7 chakras principales de esta península ibérica, uno sin duda ninguna y por multitud de detalles sería Covadonga. No solo ahí empieza la Reconquista, no solo ahí se gana esa batalla mítica en el año 722, no solo ahí aparece la Cruz de la Victoria a Pelayo, no solo ahí aparece el culto a la Santina, no solo ahí ocurren tantos elementos sobrenaturales y que luego tienen que ver con el Arca Santa que está en la Catedral de Oviedo, sino que, como no, un lugar imponente, un lugar que tiene todo, la cueva, la aparición, el agua, el peregrinaje, bueno, ahí está enterrado también Pelayo, como no podía ser de otra manera. Y cuando uno baja, en la parte, aquí tenéis una imagen global, esta es en la cueva, arriba, donde estaría la Virgen, la Santina, y justo abajo, siguiendo un recorrido, un camino descendente, pues llegas hasta esta fuente, la fuente de los 7 caños, que llaman, una vez más, el número impar. Y lo que te dice la tradición, la fuente del matrimonio lo llaman. ¿Por qué la llamarán la fuente del matrimonio? ¿Qué pista más buena nos han dado? Bueno, pues hay que beber uno a uno de los 7 caños. Hay un cartelito que pone ahí agua no potable, da igual. Yo he bebido, no me ha pasado nada. Toda la gente que ha bebido allí, que yo sepa, todavía sigue sanos y salud. Lo dicen, a ver, no es potable por una razón de ser, más que potable, no está tan clara porque a la gente le da por echar monedas también. Y claro, monedita, la han convertido en una especie de fontana de Trevi, entonces pues sobre tanto metal, al final el agua queda un poco deslucida. Pero el agua es purísima, el agua viene del río Deva además. Fijaros, dentro de la mitología oriental los devas son los resplandecientes, toda la connotación mágica que tienen los devas. Y mira tú por dónde el río se llama así, Deva, no por casualidad. La toponimia es fundamental a la hora de encontrar este tipo de pistas que nos conducen al lugar donde nos sentimos a gusto. Este lugar es potente, es energético, es mágico. Y si encima os queréis casar, pues ya está, es que lo tenéis todo. La relación calidad-precio no puede ser mejor. Bueno, no hemos hablado de los alfileres. Ya no se utiliza tanto el sistema de los alfileres, pero lo hay. Y sobre todo en una fecha muy concreta. ¿Sabéis cuál? Efectivamente. Me emociona hablar de tanta fertilidad. Y como no, ya que estamos hablando de agua, evidentemente el líquido es fundamental, ¿no? Para que fluya. Y todo tiene que fluir. Y evidentemente, cuando uno se mete de ocio y de cod en este tipo de rituales, he querido que haya un poco de todo. No solo centrarme en la piedra, no solo centrarme en los caños de agua, que hay más de estas, pero bueno, he querido que el lugar de Covadonga me parece que es suficientemente potente y conocido que sirva de referencia. Bueno, pues con los alfileres hay varios rituales. Bueno, por ejemplo en Urquiola, ¿os acordáis en Urquiola donde estaba esa piedra meteorítica? Antiguamente, eso lo quitaron por desgracia en el año 85, había como una especie de panel con alfileres clavados en el interior de ese santuario. Alfileres que tenían unos la cabeza de color negro y otros la cabeza de color blanco. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres que colocaban estos alfileres elegían el color del pelo del novio. Si querían que fueran morenos, ya sabéis. Y si querían que fueran rubios, ya sabéis. En el 85 lo quitaron porque decían que esa caía también la superstición. Es una pena, porque yo creo que este tipo de veneraciones, de cultos populares, hay que mantenerlos.
Luego ya cada uno que crea o no crea, pero hay que mantenerlos porque en el fondo es memoria viva de lo que hacían nuestros antepasados y de lo que ellos creían o no creían. Bueno, en el caso de estos alfileres, esto se sigue haciendo ahora, Nos tendríamos que ir a Toledo, Toledo capital, a esta Virgen de los Alfileritos, y ahí pasa muy desapercibido. Si no conocéis Toledo y no os indican, es un poco complicado. Está relativamente cerca de la catedral, pero hay que buscar esta calle, que se llama, por cierto, así, de los Alfileritos. Hay una pequeña hornacina, en fin, como veis, cerrada y con unos barrotes de hierro, y está dedicada a la Virgen de los Dolores. Bueno, pues se ve una imagen en el interior. Esta foto es mía, no podía hacer mejor imagen porque entre el cristal que estaba oscuro, la luz que daba en ese momento, pero bueno, podéis vislumbrar que hay una imagen de la Virgen de los Dolores. Cuenta la leyenda, y no deja de ser una leyenda, que una moza llamada Soledad se le había ido su novio, en fin, a guerrear, por ahí, normalmente a Flandes, siempre se ubica en estas épocas, ¿no? En la época de los tercios de Flandes, y bueno, pues rezaba a su Virgen, a la Virgen de los Dolores, pues para que regresara sano y salvo y que se pudieran casar, ¿no? Entonces, como esta mujer se dormía, le comentaba a una amiga que cada vez que se durmiera, pues que con un alfiler la clavara ahí en una parte de la piel para que se despertara y pudiera seguir con sus rezos, o por lo menos velando, ¿no?, por la salud de su novio. Y bueno, y así quedó la historia, porque luego dice que ese alfiler que servía para despertarla, luego se metía dentro de esa hornacina y cada alfiler en el fondo era un deseo para eso, para que se produjera la fertilidad, en este caso que regresara al novio y se casaran y comieran perdices y vivieran felices. Y quedó la costumbre, entonces cada mujer que quería tener novio, pues tenía que colocar uno de estos alfileres. Pero claro, no era tan sencillo. Si caía de pies, éxito asegurado. Pero si caía horizontal, que era lo lógico, había que intentarlo. Entonces al final esto se llenaba de alfileres y yo creo que a alguien le vendría bien, porque de vez en cuando abrían los racines, sacaban todos los alfileres y volvía otra vez a producirse este ritual. Siempre que paso por allí, tengo la costumbre de mirar, siempre hay alfileres. Pero ahora ya ni siquiera alfileres, hay papelitos también. Hay una ranura por ahí donde meten papelitos pidiendo deseos. Bueno, que no está mal. Pero el ritual original es el del alfiler. Y por supuesto lo que os decía, San Antonio de Florida, cada 13 de junio, recordando, rememorando la onomástica de ¿quién? De San Antonio de Padua. Pregunta de examen, pregunta de trivial, pregunta de saber o ganar. ¿De dónde era San Antonio de Padua? De Lisboa. Ah, no se ha pillado, ¿eh? ¿Y por qué le llaman San Antonio de Padua? Sería San Antonio de Lisboa, ¿no? Porque en Lisboa nace, en Padua muere. Y muere un 13 de junio, claro. Hablamos del siglo XIII, pasa ya unos cuantos años de esto, ¿no? Bueno, el hecho es que no se sabe muy bien por qué, porque mirando su hagiografía no se justifica el por qué es el santo casaventeno. Pero el hecho es que San Antonio de Padua, San Antonio de Lisboa, San Antonio de la Florida, se ha convertido en el adalid de todas aquellas mujeres, hombres, que quieren conseguir pareja. Y hay un ritual muy determinado, un ritual que se sigue practicando cada 13 de junio, el que va a la ermita del santo cada 13 de junio, está muy bien, porque en fin, incluso quedó dibujado, como ya sabéis, en uno de los cuadros de Goya, pues tiene su cosilla castiza, ¿no? Pero lo que hay que hacer es que en esta pila hay que llevar 13 alfileres. Tú llevas 13 alfileres ya de casita, los colocas en la pila bautismal y ahí tienes que meter la palma de la mano totalmente extendida y hurgar. Y hurgar, a ver cuántos alfileres se te quedan clavados. Aquellos que se te queden clavados y sangran son los mejores, porque son los que están más apegados, son los que van a tener más duración, van a durar más que un fin de semana. Entonces se hurga, se clava, y siempre el que se clava más, el que te hace ahí un pelín de sangre, dice que es el que va a tener más importancia, el que te va a dejar más huella. Efectivamente, ya de entrada ya te deja huella en la mano. Y es lo que se sigue haciendo año tras año, con distintas variantes, con distintos perfiles, pero los 13, ¿por qué 13? Por el día, por el 13. Fijaros que aquí el 13 no tiene ninguna connotación negativa, siempre lo contrario, tiene que ver con el día de la muerte, o del Dies Natali, en este caso de San Antonio de la Florida, San Antonio de Lisboa. Nos vamos, seguimos en el País Vasco, y tiene que ver uno de los lugares más impresionantes no solo del País Vasco, no solo de la península ibérica, sino de Europa. Ya no digo del mundo, porque hay cada sitio. Este lugar, San Juan de Gaztelugatxe, en Bermeo, Vizcaya, es impresionante. Ha salido en varias películas, ha salido en algún que otro anuncio. Hay un camino ahí, no sé si lo veis, un caminito de nada, de 300 escalones, que hay que hacer, porque eso sirve para eliminar kilos y colesterol. Y luego cuando subes a este sitio, además de las vistas espectaculares, en esta ermita, en este santuario,
hay una campana. Bueno, hay varias cosas. Incluso hay una huella en el suelo, que es donde te tienes que colocar, que dicen que es la huella de San Juan Bautista. Esto, pobre Dios, San Juan Bautista va a dejar ahí la huella. Pero bueno, si la atribuyes a San Juan Bautista dice que si tú te colocas ahí, pides un deseo y a ver qué pasa. Y sí. Pero además está esta campana. Entonces esta campana, que tiene su cuerda para poder tirar del badajo, hay que tirar 3 veces, hay que tocarla 3 veces, y esas 3 veces tienes que formular ese deseo. Entonces no pasa nada, porque como ves, los campanazos son gratis y podéis ahí dar todos los que queráis, pero el ritual exacto tiene que ser 3. 3 campanazos, deseo, otros dicen que 3 deseos, y de los cuales de los 3, 1 se cumple. Y continuamente esta campana está sonando, clon, 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 clon. O sea, que os podéis imaginar que, por si acaso, creas o no creas, la gente que se acerca allí, y una vez que ya te has subido los 300 escalones, pues hombre, tocar la campanita tampoco viene mal. No es el único lugar donde hay que tocar campanitas. El santuario de Núria, en Girona, en el Queralbs, también se les trae. Primero hay que llegar allí. Los lugares sagrados, los lugares de poder hay que merecerlos, siempre. Estos lugares de poder que están al lado de la carretera, de la Nacional 6, no, como que no son muy. Hay que salirse de las rutas convencionales, hay que ir a cumbres, que normalmente ya eran sagradas en tiempos inmemoriales, y allí es donde se construye algún santuario normalmente dedicado a la Virgen, en este caso a Nuestra Señora de Núria, una de las vírgenes negras, bueno, negras antes. Alguien tuvo la idea de limpiarla y se dieron cuenta que era blanca. Le están corriendo a gorrazos el que la limpió. También pasó con la de Montserrat, pero bueno, lo de la moreneta ya es un título gratuito. Pero bueno, sabemos por qué se ennegrecían con el tiempo y eso no quita para nada el simbolismo de las vírgenes negras, pero no eran tan negras como le habían llegado aquí. La de Núria le ha ocurrido eso. Bueno, el hecho es que el que sube allí, además, hay una forma muy original de subir, que es con el tren camallera. Hay un tren camallera para subir al santuario de Núria. Hay que hacer un ritual. Y ese ritual tiene que ver con la aparición de la imagen de la Virgen de Núria, que apareció junto con una campana, junto con una olla y una cruz. Bueno, pues la olla y la cruz, evidentemente, ahí siguen. Y también un menhir. Ese lugar había un menhir. Lo han desplazado del lugar y ahora está en el interior, que ya son ganas, ¿no? Porque el menhir, precisamente, si lo que te está marcando es que ese sitio es el sagrado, ¿no? Pero bueno, quitaron el menhir por una cosa que os voy a decir ahora. El hecho es que la gente que sube allí y quiere hacer este ritual de fertilidad, esta es una estampa antigua, la mujer tiene que meter la cabeza en la olla, mientras el marido o la pareja que está al lado, he dicho olla, tiene que tocar la campana. Y tantos toques de campana, tantos hijos va a tener. El problema es si tiene un tic este hombre. Tiene que sacar la cabeza rápidamente. Ahí da la impresión de que le está a punto de ejecutarla en la guillotina. Esto ha cambiado un poquito, pero sigue. Es una especie como de... En fin, del lugar... No deja de ser curioso, ¿no? Porque la olla está asociada con el grial. En el fondo, la olla, esa olla que aparece misteriosamente, la olla de San Gil, que está dedicada a San Gil, como os podéis imaginar, es una especie de santo grial. Es la olla de la abundancia, es la olla donde todo se genera o se multiplica, el cuerno de la abundancia. Esto forma parte de las tradiciones celtas y de todas las tradiciones paganas. Y luego con el cristianismo pues se asocia a una cosa a otra. Entonces, claro, dice, si es la olla de la abundancia, si yo meto la cabeza ahí, pues evidentemente, y yo deseo fervientemente que tener un hijo o cumplir un deseo, porque no solo sirve para tener descendencia, sirve para lo que os podéis imaginar, pues yo meto ahí la cabeza y como que se amplifica, claro, los ruidos, menos mal que la campana está en otro lado, pero si no, el ruido también podía ser ensordecedor. Y ese ritual se ha mantenido hasta el día de hoy, pero se complementa con otro aspecto. ¿Os acordáis que os decía que había un menhir que lo han desplazado? En el lugar donde estaba el menhir, ahora hay como una especie de obelisco, más reciente, y han conservado la cruz. Pero el menhir, a alguien se le ocurrió la feliz idea de trasladarlo al interior del santuario de Núria, y está ahí, cerrado con una cancela de hierro. ¿Qué ocurre? Que además de meter la cabeza en la olla, aquel que se atreva y empezar a tocar la campanita, te amarras, vas ahí, escribes tu deseo, el que quieras, y luego lo metes dentro de esta hornacina protegida con esta verja de hierro. Porque en el interior está el menhir.
Entonces se pensaba, porque en el menhir hacían lo mismo que con la piedra de Castro Hinojo, esa primera piedra que os enseñé en León. Se frotaban las mujeres el vientre y otras partes, porque pensaba que con esto quedaban. Y entonces eso, no sé por qué, la Iglesia le parecía pecaminoso. Este menhir, como que no. Entonces lo desplazaron y lo han puesto ahí. Y ahora existe la creencia, otra superstición, otra variante, de que si tú escribes en un papelito el deseo, tienes que lanzarlo lo más cerca posible del menhir, porque el mero contacto con la piedra hace que el deseo se cumpla con más fruición. Bueno, cosillas. Entonces, como veis, hay papelitos a diestro y siniestro, que de vez en cuando lo retiran y vuelve otra vez a empezar la norma. El tocar, el que se frote con algo que considera sagrado, en este caso un menhir. Pero es que esto también ocurre, y aquí nos tenemos que ir otra vez a Granada, en este caso a Moclín, con un cuadro, con un lienzo. Un cuadro que no es muy antiguo, es de la época de los Reyes Católicos, digo, no muy antiguo comparado con lo que estamos viendo. Y este cuadro, este lienzo, cada 5 de octubre, cuando se saca en procesión, incluso García Lorca, en una de sus obras de teatro, menciona también este ritual de fertilidad. Sirve para todo. De hecho, le llaman el Cristo del paño, ¿sabéis por qué? Porque el paño era la enfermedad de los ojos, como se llamaba antes, que eran las cataratas. Entonces dicen que San Cristóbal en el siglo XVII lo que hizo fue que padecía esta enfermedad de las cataratas, tocó con un pañuelo el cuadro y luego se lo llevó a los ojos. Y dice que, milagrosamente, desaparecieron las cataratas. A partir de ese momento se llama el Cristo del paño. Ese es el origen del nombre. Además de quitarte estas enfermedades oculares, dicen que también tiene el poder generador. De tal manera que cuando pasa por allí, yo la última vez que fui estaba cerrado, no me pude acercar al cuadro, pero la gente intenta tocar algo, un pañuelo, un Kleenex, lo que sea, con el cuadro, porque el cuadro da ese poder de conceder deseos. Y ese pañuelo, ese Kleenex, luego te lo llevas a los ojos o la parte afectada, o lo llevas en el bolsillo con una especie de talismán, de amuleto, de reliquia. Y dice que sirve para esto, para la fertilidad también. Bueno, pues que lo sepáis, 5 de octubre. Algo parecido con la colegiata de Covarrubias, con la famosa Cristina de Noruega, nuestra princesa vikinga, pobrecilla. Llega a España para casarse con un hermano de Alfonso X el Sabio. Tiene una ventaja esta mujer. No voy a entrar un poco en los pormenores, porque la verdad que la historia es preciosa, ¿no? Como Alfonso X el Sabio, para intentar ser el monarca del Sacro Imperio Romano Germánico en aquella época, tenía que hacer alianzas con todo el mundo, y dijo, bueno, pues la hizo también con el rey Haakon de Noruega, y una forma de hacer alianzas, como os podéis imaginar, era casar a la hija con alguien suyo, ¿no? En este caso, con un hermano. La condición que puso Cristina de Noruega, la princesa vikinga, que por cierto está su estatua en la colegiata de Covarrubias, en la entrada, la otra es la tumba que está allí. La condición que puso 2 condiciones. Una es que se construyera una estatua a San Olaf, al santo patrón, a San Olaf, que por cierto la acaban de construir, ha tardado unos cuantos años, desde el siglo XIII hasta ahora. Y la otra es que ella elegía al pretendiente. Curioso para ser la Edad Media. Curioso. Alfonso X el Sabio tenía 3 hermanos, le dio a elegir, y ella, que no era nada tonta, eligió el más guapo, que era Felipe, que era además arzobispo de Sevilla sin tener ningún tipo de vocación religiosa, y era también el abad de Covarrubias. Bueno, el hecho es que cuando llega en el año 1279, se casan en Valladolid, se la lleva a Sevilla, donde tenían un palacio, y la pobre, imaginaros, nórdica, acostumbrada al frío, va a Sevilla, calorcillos, rebujitos, romerías, no duró 4 años, la palmó. Y su cadáver va a Covarrubias, lo cual es llamativo, porque ¿qué tiene que ver si ella nunca fue a Covarrubias? Fue a Covarrubias porque su marido era el abad de Covarrubias y ahí quedó enterrada. Se perdió el sarcófago, se perdió sus huesos, se reencontraron, y ahí surge la leyenda de que si se tocaba esta campana, no sé si la veis ahí, que era la campana supuestamente que la trajo en barco, pues también consigues novio, consigues pareja a lo largo del año, porque la consideran a la princesa Cristina de Noruega un poco como el adalid también del amor, en fin, vino por amor, la pobre no duró, pobrecilla, rubia, delicada, y bueno, pues se generó esa leyenda de un personaje histórico que murió de melancolía. Al final parece ser que murió de meningitis, pero queda más bonito, más romántico decir que murió de melancolía, ¿no? Se encontró, por cierto, en la tumba un pergamino donde se decía el remedio para curar el mal de oídos, por lo tanto se sabe que tenía que ver con los oídos.
Y ahí está, siempre, normalmente hay un ramo de flores, ves que allí tiene una flor en la mano. Bueno, se ha convertido también en una especie como de santa pagana, porque no tiene nada que ver, evidentemente, es una princesa, pero tiene esa parte romántica, esa parte amorosa, que no solo se le deja ahí las flores cuando tú quieres rendirle tributo, sino que hay que tocar la campanilla cuando te dejan y quieres, ¿no? Y me comentaba el que nos lo enseñaba que a veces funcionaba. Igual que funciona esto, ¿no? ¿Qué pasa? Esto que es una foto que hay que echarle huevos, ¿no? A esta imagen. ¿Qué estoy representando con esto? Yo creo que es fácil, ¿no? ¿A qué me voy? Los huevos de las clarisas, evidentemente. Es muy claro. Bueno, ya sabéis el ritual que hay cuando tú te quieres casar. ¿Cuánto tiempo más o menos tenemos para...? Pues son ya las 9, así que... Vale, pues voy... Por huevos voy ya terminando. Es curioso por eso, porque también he querido traer esta variante. Ya se supone que ya se encontró pareja, se supone que ya te vas a casar, pero ojo, ¿y si llueve? Sí, llueve. ¿Y si llueve? Boda mojada, novia afortunada, dice el refrán, por lo tanto no os preocupéis, cuando llueve, otra vez, símbolo de fertilidad, no pasa nada. Pero bueno, siempre existe la tradición de, ay, si llueve queda deslucido. Bueno, pues vas a las monjas clarisas y las regalas una docena de huevos, a partir de ahí ellas rezan, oran, para que estas monjitas, las clarisas, eviten que ese día se chafe con la lluvia o con cualquier otro acontecimiento nefasto. Bueno, pues es un ritual que se sigue haciendo. De hecho, hay una estadística que se hizo en los años 90 de 60 santuarios, de 60 conventos de las clarisas, y de los 60, en esa fecha, es decir, hace nada, solo en 3 no se practicaba esta costumbre. En todos los demás, dice que iban las parejas a dejar su docenita de huevos. O en Benabarre, sitio desconocido donde los hayas, ¿no? En el Pirineo Ostense, la ermita de San Medardo. Bueno, aquí sabéis lo que hay que hacer para quedarse embarazada. No sé si decirlo. Es graciosa. Pues te vas a la tranca de la puerta, no penséis otra cosa, y tienes que tocarla. El cerrojo es lo que abre otras cosas. Y ese es el ritual absurdo, insólito, no conozco otro igual, que se hace en esta localidad de Benabarre. Que es algo parecido a tocar las narices a San Froilán, patrono de León. Aquí en el Santuario de la Virgen del Camino, esto es una tradición muy moderna, ¿no? Pero bueno, lo pongo porque me llamó la atención. La gente que hace el peregrinaje, en una de las puertas de bronce que hay, pues dicen que para que ese peregrinaje siga teniendo éxito, tienes que ir a San Froilán y le pasas la mano por sus narices. ¿Veis que sus narices y su cara brilla más que el resto del cuerpo? Porque no hacen más que tocarle las narices a San Froilán. Que no sé si lo aceptará como en gusto. Y ya puestos a tocar... Si vais al cementerio de Père Lachaise, en París, hombre, no os olvidéis de rendir vuestros tributos a Victor Noir. Pobre hombre, tuvo un duelo desafortunado en el año 1870 con un sobrino de Napoleón III y al final le desarrajó un tiro en el duelo a este hombre. Dicen que la estatua es tal como cayó, o sea, el tío cayó a plomo, muerto, ¿no? Tenía solo 22 años, estaba a punto de casarse, con lo cual eso, como ves, incrementa la leyenda. Y como murió de la forma que murió, dice el escultor, no sé si con buena o con mala fe, la representó con esa parte más abultada, y la tradición dice que si tú te pones a horcajadas ahí y te frotas y haces lo que tienes que hacer, pues no se levanta, pero sí se levantan otras cosas. Lo mismo que dicen del templo del Uso con el dios Amón-Min. ¿Veis? El dios Amón-Min, que también tiene, sálvase la parte un poco más frotada. Evidentemente no quiero entrar en detalles. O la tontería de los candados del amor. ¿Esto sabéis cuándo surge? ¿Sabéis cuándo se coloca esto en el puente Milvio y luego ya en el resto de los puentes, como el puente de Triana, en Sevilla y en más lugares? ¿Sabéis cuándo es? Os voy a decir la pista, el dato, la novela, el autor, el culpable. Tengo ganas de ti. Ahí empieza la historia. Y ahí, como funcionó, pues todo el mundo ya colocando el candado. Por cierto, los de Puente Milvio, todos los que habéis visto, los han quitado ya, ¿eh? Porque una de las farolas se desplomó hace poco. Se desplomó por el peso.
directamente, ¿no? Y luego, pues otros lugares que por la forma que tiene, como esta cueva, la cueva de Nonkovo en Bulgaria, pues os podéis imaginar que también sirve para hacer ritos. Yo no sé, tiene una forma vaga, no se me ocurre ahora qué, y eso ha servido para que la gente acuda, sobre todo las búlgaras, y al final ocurre lo que ocurre. O en Budapest, con esta estatua del comandante András Hadik, ¿no? Participante en algunos acontecimientos como la Guerra de los 7 años. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos diciendo? Pues a lo mejor con esta pista os sirve, ¿no? Pobre caballo. Decíamos de Víctor Noir, ni los de Espartero. O la playa de la Lanzada, el famoso ritual de las 9 olas que hay que hacer en la noche de San Juan. Es muy conocido, no entro en detalles, pero que se aprovecha también un día mágico, una noche mágica como la noche de San Juan, para hacer el ritual de las 9 olas. Una ola por cada mes de embarazo. Lógico. O en San Ardente Tisido, que ya sabéis, que no va de vivo, va de muerto, mejor ir de vivo. Y ahí hay gente que arranca este clavel marino, esta hierba de enamorar, la hierba enamoradeira, que es la que tienes que regalar o tienes que colocar debajo de la almohada de aquella persona que tú quieres engatusar o fascinar o enamorar. Entonces hay todo un ritual amoroso de fertilidad en San Andrés de Tisido. O en Musía, como no, en Santuario de la Barca, lo mismo, ¿veis? En la piedra de Avalar, antes, ahora ya no, pero antes se colocaban las parejas, se hacían sus menesteres, pasaban por la piedra y luego pasaba lo que pasaba. Aquellos que tenían problemas reumáticos de lumbago tenían que pasar por la piedra dos cadrís, por debajo, y os aseguro que se te curaba el reuma o lo adquirías, porque hay que pasar 9 veces. Ya. No se aseguraba los resultados, pero un dolor de riñones tenías. Os iba a contar la historia de Fernando VII, María Amalia de Sajonia, y sus problemas de fertilidad. Esta fue su tercera esposa, estuvieron 10 años casados, no tuvo descendencia, la pobre venía de un convento, y os podéis imaginar que las pasó canutas con Fernando VII. Bueno, el hecho es que no tenía fertilidad, incluso la noche de bodas es antológica, es para contar toda una leyenda sobre lo que le ocurrió a la pobre niña. Tenía 16 años, no había visto nunca a un hombre, solo rezaba rosario, y el primer hombre, la primera noche de bodas, con Fernando VII, que era un salido sexual de mucho cuidado. La pobre mujer no salió huyendo, pero ocurrieron muchísimas cosas en esa noche de bodas. El hecho es que van pasando los meses, los años, no es fértil, y oye un rumor que en un lugar concreto de Cuenca hay unas aguas que sirven para fertilizar. ¿Y sabéis qué aguas son? Que muchos lo estáis bebiendo y no os dais cuenta, a lo mejor, del peligro que estáis corriendo, insensatos e insensatas. El balneario de Solán de Cabras, en Peteta. Efectivamente, allí va la comitiva real, allí lleva a doña María Amalia de Sajonia, ni bebiendo agua, ni dándose baños, ni nada. De hecho, el trayecto fue tan penoso en esos carromatos de la época, que Fernando VII, que tenía también su gracejo, dijo: aquí vamos a seguir todos preñados menos la reina. El hecho es que el balneario, el agua de Solán de Cabras, que tiene fama y tenía fama de fertilidad, tampoco sirvió. Ni siquiera, estando en la provincia que está, ni siquiera poniéndola mirando a Cuenca. San Antonio de Padua, sabéis los beneficios que tiene San Antonio de Padua, la oración. San Ramón Nonato para los partos, que es la otra variante que quería terminar con ella. Incluso en la Catedral de Valencia hay un ritual que es dar 9 vueltas, una vez más el 9, uno por cada mes de embarazo, con la estampa de Nuestra Señora del Buen Parto. Y dicen que si haces eso, y cuando vas a la Catedral de Valencia, es raro que no os encontréis con alguna embarazada que está haciendo el ritual, ¿eh? Tiene que poner una velita, lleva la estampa, tiene que rezar una serie de oraciones mientras hace este ritual y 9 vueltas. Y a día de hoy se sigue haciendo y dice que sirve para tener un buen parto. O, en fin, la Catedral de Tortosa, Nuestra Señora de la Cinta, la patrona, en fin, con toda una aparición mariana como la Edad Media, y esa cinta es la que se utiliza, no el pueblo llano, pero se utilizaban los reyes, porque decían que la cinta servía para que hubiera un buen parto, ¿no? Esto se utilizó desde Felipe IV con su tercera esposa hasta Felipe V y el resto de los monarcas. Y termino. ¿Qué tendrá que ver el toro de Wall Street con lo que estamos hablando aquí? Aparte que la fama de los toros, del poder genesiaco, de la potencia que tiene, en Wall Street, ni más ni menos. Esta es una estatua de 1969, de hace nada. Pero la cosa es tocar algo. Qué manía con tocar.
¿Y si solo fuera el toro? A la pobre Julieta en Verona, la estatua, el pecho no da más de sí ya, brilla también, como el sol. ¿Y qué decir aquí de la Gertrudis, de Fernando Botero? Que también hay que tocarla, dice la tradición. En fin, tantas y tantas cosas. Yo creo que este recorrido rápido, somero, antropológico, creo que ha servido para darnos cuenta que a día de hoy estas cosas se siguen haciendo, que la gente sigue creyendo en ello, que se aplica la famosa frase de ¿y si sí? ¿Y si cuela? ¿Y si funciona? Y se toca, se hace, y todo lo que tenga que ver con ese fin de procrear, de no ser infértil, de intentar dejar descendencia o de tener la pareja más adecuada. Cuando no se utilizan los métodos naturales, pues hay métodos sobrenaturales, y cuando no hay métodos ortodoxos, hay heterodoxos, y cuando no, siempre está la magia, la tradición, la leyenda. Yo creo que es importante saber todo esto, porque, de hecho ya lo decía César de Pavese, dice, hombre, el sexo tiene que ser muy importante, porque si no el Génesis no hubiera empezado por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Se admiten preguntas y si alguien ha hecho alguno de estos rituales sería bueno que lo dijera ahora o calle para siempre. Sí, la de País Vasco, la de Vizcaya, sí. Ah, la de Musía, sí, bueno, la de Dos Cadrís, sí. Sí, yo he pasado. Todas estas cosas... Pero porque no tendrías un No, porque si tienes esto mal, te sí. quedas paralítico, ¿eh? Bueno, Te quedas tetrapléjico. es cierto que hay que agacharse, hay que arrastrarse, bueno, y eso sí tienes un día bueno, si es un día de esos malos, ya ni te cuento, ¿no? Pero fijaros, casi todo se vertebra alrededor de 3 o 4 elementos que son comunes, que es el agua, todo lo que se explica, la piedra, la campana, el sonido de la campana, que es muy importante también, y, aunque lo he dicho de pasada, las plantas, los árboles, la naturaleza. Os he dicho el de la hierba de enamoradeira, que sería una, pero hay muchísimos rituales, pero esos ya son más a nivel local, donde las plantas, flores, ramas, tienen esa función también, esa fotopaica de protección. ¿Alguna preguntita por ahí? Sí. A mí me ha llamado muchísimo la atención, desde un punto de vista, por supuesto, científico, en eso que la piedra blanca y la piedra negra, ¿qué ocurre si vas de la blanca a la negra, de la negra a la blanca? Te conviertes en Don Juan, en Julio Iglesias, en Casanova, ¿qué es lo que ocurre, no? Yo es que preguntaría sinceramente a los practicantes de eso, porque puede ser maravilloso, ¿no? No, desde luego, ya digo, además es un remedio muy barato, muy eficaz además. Claro, fíjate, ese ejemplo para mí es muy representativo de cómo puedes crear una superstición de la nada. O sea, ahí es muy fácil. O sea, tú, claro, primero tienes que tener el lugar, un lugar donde la gente vaya. Entonces, si en ese lugar donde la gente va hay algo que se sale de lo común, en este caso, fíjate, tampoco es que salga de lo común, pero son 2 piedras, ¿verdad? Que son 2 piedras grandes, que no las hay en esa cripta, pues automáticamente a alguien se le ocurre, dice, a ver, ¿qué hacemos para atraer turismo, para atraer peregrinos, para atraer a incautos? Bueno, pues vamos a decir esto. Antes se hacía con las reliquias. Fijaros que es el mismo efecto. O sea, antes, ¿qué hacías para que una ermita por ahí perdida, la gente fuera? Porque claro, dicen, no, es que la gente solo va a Santiago de Compostela, o solo van a la de Caravaca de la Cruz. ¿Qué hay que hacer para que vayan a lo mejor a un pueblo perdido de Soria? Pues decimos que tenemos el hueso de San Cucufato, por ejemplo. Y sabían que ni era de San Cucufato ni era hueso. Pero daba igual. Siempre había un certificado falso que se extendía, en fin, de todos los medios posibles, para que la gente pensara que allí había una reliquia y que si tocabas esa reliquia, fuera un lignum crucis, un hueso, un cráneo, lo que fuera, pues te daba suerte, te protegía, te defendía contra los males del Averno, que te daba indulgencias, lo que quisieras. Y ya estaba. Y se sabe que la mayoría de estas reliquias son falsas. Pero daba igual, porque sí funcionó el efecto llamada.
Bueno, pues en este caso, estas supersticiones, muchas son así, se crean. Esta del Sacromonte, digo, no tiene más de 50 años. A alguien se le ocurrió, se publicó en alguna revista, en algún periódico, luego en algún libro y se va transmitiendo. Pero se ha hecho mal, se ha transmitido mal. Dice, si ya creas la superstición, créatela bien. Ya sabes, el blanco es para crear, el negro para destruir dentro de ese simbolismo. Por lo tanto, uno casa y el otro descasa. Uno atrae y el otro rechaza. Pero no me cambies el color. Entonces, a eso me refiero, que se ve que es falso incluso y chapucero incluso en su origen. No lo han hecho bien. Pero está claro que si alguien quiere probar, y siempre prueba la gente, pues al final, claro que te conviertes en un Don Juan. El problema es lo que decía, ¿no? Muchas de estas parejas, no en este caso, ¿no? Sino en otras, dicen, no, yo me froto ahí con la piedra de al margen, ¿no? Con el ídolo. Y claro, siempre sale la clásica pregunta y dice, sí, pero harás algo más, ¿no? Y siempre la sonrisita, evidentemente. Eso, que no pase como lo del milagro de Petinto, solo con estirar no sirve, hay que hacer algo más. Que conste, no se garantizan los resultados. El tema del número impar, ¿de dónde viene? O sea... Es un número que ya viene de épocas paganas. Siempre, todos los rituales, cualquier invocación, me refiero rituales asociados con la magia negra incluso, ¿no? Siempre hay que hacer algo 3 veces, o 5, o 7, o 9 algunas veces, ¿no? Y luego con el cristianismo se recoge esos rituales y se sigan aplicando el mismo número. Siempre impares. El origen, siempre estas cosas se pierden a los tiempos. Cuando los números, todos los números, en numerología, tienen un simbolismo. El 1 significa una cosa, el 2 otra, el 3 otra, todo tiene que ver. Pero en cuestiones mágicas siempre se utilizan números impares porque dicen que la invocación es más poderosa, es más potente. Cualquier cosa que quieras hacer. Incluso el hecho de cuando tú derramas la sal, imagínate, no, fíjate, la sal, esto me va a dar mala suerte. Entonces, ¿qué te dice la tradición, o en este caso la superstición? 3. ¿Pero por dónde? 3, hay que hacerlo. Si lo haces 1, bueno, 1 es impar también, pero 3 ¿por qué? Porque 3, a ver, el 3 es simbolismo, la manifestación perfecta, acordaros, Padre, Madre, Espíritu Santo, las triadas que hay en todos los panteones. El 3 es la manifestación perfecta. Entonces, el 1, perfecto. Pero si quieres que se ratifique, tienes que hacerlo 3 veces. Si quieres que se ratifique más, 5, 7, etcétera, ¿no? En función de lo que tú quieras. Y se hace 3 veces por el hombro izquierdo. ¿Por qué por el hombro izquierdo? Una vez más, porque por el hombro izquierdo es donde se supone que está el diablillo, es la persona que te está tentando. El hombro derecho es el ángel que te está diciendo, cuidado, no hagas eso, que es pecaminoso, ten cuidado, que te vas a condenar. Y el otro, un día es un día, venga, carpe diem. ¿Entiendes? Va por ahí, todo tiene ese simbolismo. Lo que hace el cristianismo es que se asocia de muchos de estos rituales. Y todos estos rituales, sea tirar piedras, sea dar vueltas a un meteorito, sea lo que sea, siempre está basado en el número impar. Siempre. La última. Es la última. Y es que me refería a ese tema, yo soy de la isla de La Gomera, de Canarias, y están los chorros de pina, que son 7 chorros, y las mujeres, para tener marido, tienen que beber de 3 veces por los impares. ¿Ves? Ahí lo tienes, pero es que siempre es así. Y era un sitio popular que hacían ritos de brujería, le plantaron la ermita al lado y todo el mundo va... Y ahí lo tienes, efectivamente. Siempre, si creáis una superstición, poner un número impar, porque si no os van a pillar. Hay que hacerlo 3 veces, 5 o las que queráis, pero siempre un número impar. Es curioso, ¿eh? Ya digo que sería para añadir, o sea, tendría que explicaros por qué cada número significa una cosa y por qué es tan importante, por ejemplo, el 5, ¿no? Que tiene que ver también pues, con el pentáculo, con el pentagrama, con multitud de cosas, el círculo, que es el famoso dibujo de Leonardo da Vinci, cuando está en el círculo. Todo tiene que ver con ese número. Pero es cierto que en fíjate, incluso los procesos inquisitoriales que se produjeron en el siglo XVI, XVII, que con muchas brujas, por las buenas o por las malas, tuvieron que confesar lo que hacían, siempre, por ejemplo, el diablo cojuelo. Cada vez que tenían que invocar al diablo cojuelo, que tenían que hacer una oración, una imprecación, una ceremonia, lo que queráis, siempre un número impar de veces. Y el diablo cojuelo iba o no iba. Por cierto, el
diablo cojuelo, a pesar de que era cojo, es el más rápido de todos los diablillos, que se le asocia. Siempre es la característica, ¿no? El diablo cojuelo, para cuestiones amorosas, por cierto. Cuando alguien iba para hacer un ligamento, es decir, para hacer magia sexual, que estaba penado, y además incluso era peligroso porque te daban cada verbaje de mucho cuidado, había que invocar al diablo cojuelo, porque el diablo cojuelo era el que iba rápidamente a manifestar ese deseo y el que te traía a la persona amada. Siempre el diablo cojuelo. Por cierto, os recomiendo, porque es una obra preciosa, encantadora, del siglo de oro, la de Luis Vélez de Guevara, El diablo cojuelo, porque ahí refleja perfectamente cómo eran las creencias en este diablillo, que es capaz de saber lo que ocurría en los techos y en las viviendas del Madrid del siglo XVII. Luis Vélez de Guevara, El diablo cojuelo. Porque está muy bien, porque a partir de ahí todas las brujas invocaban al diablo cojuelo. Pero, ojo, también invocaban a determinadas santas y santos. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con la hechicería? ¿Por qué a una santa se invocaba? Y os voy a decir una, porque eso sería para otra charla. A Santa Marta. Santa Marta, poderosísima. Cómo muchos de estos santos tienen ese poder ambivalente. Tienen como el camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda. Porque se pensaba, y además para que funcionaran bien este tipo de conjuros, de invocaciones, si además las hacía alguien investido del poder sacerdotal, mejor que mejor. Por eso estaban muy penados, por eso estaban muy perseguidos por la Inquisición. Porque si tú te ponías estola y encima con agua bendita, ese conjuro, por eso servía para esconjurar las tormentas. Si era sacerdote, mejor que mejor. Es como que tenía mucho más poder. Porque en el fondo es como poner una vela a Dios, otra al diablo. Es decir, si me falla uno, el otro no me va a fallar seguro. Y por eso muchos ritos de fertilidad tienen que ver con un elemento pagano y con un elemento cristiano. Pero bueno, creo que ha llegado el momento de cerrar el telón. Creo que esto os ha servido para daros una pista y recorrer estos lugares de verdad. Muchas gracias.